Sin embargo, lo que ellos encontraron abriría un gran hilo de violencia, tortura y muerte. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kate Brenes y bienvenidos a un nuevo Viernes de Caso. Y el día de hoy quiero agradecer a Pau Pau por recomendarnos este caso que sin duda alguna es uno de los más macabros, repulsivos, con una larga lista de víctimas. Y les estoy hablando del caso de Randy Kraft o el asesino del scorecard. Pero antes de empezar te recuerdo que tengo muchísimos más videos como este, te vas a la lista de reproducción y en la cajita de información vas a encontrar el link a cada uno de esos casos para que no te pierdas ninguno de ellos. Y si este tipo de videos te gustan, suscríbete a este canal así como lo ves por acá y activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te dice cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal. Pero ya sin tanta conversación, vamos a empezar. Era el 14 de mayo del año 1983 a eso de la 1 de la mañana cuando algo se desató en el condado de Orange, en California. Y es que dos oficiales detuvieron a un conductor que venía manejando un carro Toyota Celica y que había estado conduciendo de manera un poco peligrosa y errática. Randy Kraft, ese era el nombre del conductor que iba manejando este Toyota Celica. Cuando él se bajó del carro, los oficiales se percataron que sus pantalones estaban desabotonados. Randy le dijo a los oficiales que sí, que en efecto había tomado, pero para ese momento se encontraba completamente sobrio. Así que los oficiales se dispusieron a que caminara para hacerle algunas pruebas para ver si en efecto estaba sobrio o si estaba completamente ebrio. Los oficiales habían tomado las pruebas solamente como por protocolo, ya que era evidente que sí estaba en estado de ebriedad, y así es como Randy Kraft no pasó la prueba y fue arrestado. Los policías se acercaron al carro y se percataron de que habían algunas botellas de alcohol y que también tenía otro ocupante. Ellos en este momento pensaron que esta persona que estaba también en el carro de Randy Kraft se encontraba en estado de ebriedad y en un estado aún más grave que Randy. Sin embargo, lo que ellos encontraron abriría un gran hilo de violencia, tortura y muerte. Randy Steven Kraft nació el 19 de marzo del año 1945 en Long Beach, California. Realmente sus padres no eran de California, sin embargo antes de que Randy naciera ellos se mudaron hacia Los Ángeles. Randy era el cuarto hijo y el único varón en la familia. Él estudió en la escuela Westminster y se graduó en 1963. Sin duda alguna él era calificado como un alumno brillante, inteligente, y posteriormente asistió al Claremont Men's College. Aquí fue cuando se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva. Él demostró su apoyo a la guerra de Vietnam e hizo campaña para el candidato presidencial conservador Barry Goldwater en 1964. Al año siguiente comenzó a trabajar como camarero en un bar local gay. Durante ese tiempo las personas que lo conocían llegaron a notar su uso excesivo de Valium. El Valium tiene propiedades ansiolíticas y neurorelajantes, anticonvulsivantes y sedantes. Él utilizaba este medicamento ya que tenía fuertes migrañas y también indicaba que tenía dolores en su estómago. Él obtuvo la licenciatura en economía en el año 1968 y después de 4 años de seguir a un político conservador y demostrar su apoyo hacia él, las opiniones políticas de Kraft cambiaron hacia la izquierda y comenzó a trabajar para la campaña política de Robert Kennedy. Fue en el año 1968 cuando Randy Kraft se unió a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Debido a las altas calificaciones que él obtuvo en las pruebas de aptitud, se le dio un puesto importante en seguridad. Él fue plantado en la base aérea de Edwards en el condado de Kern en California. Como le mencioné anteriormente, en el colegio él era considerado un alumno bastante brillante. Y después él hizo un examen para medir su IQ y definitivamente se le calificaría como muy inteligente, ya que su IQ era de 129. Es un año después, en el año 1969, cuando Randy Kraft le dice a su familia que era gay. Acá él se ve forzado a dejar la fuerza aérea
y recurre a buscar un trabajo diferente. Después de esto, él fue mesero por un tiempo y en el año 1971 encontró un trabajo como conductor de sobrecarga en Huntington Beach. En un esfuerzo por promover sus perspectivas de carrera, luego del licenciamiento militar de 2 años, se inscribió en la Universidad Estatal de Long Beach y realizó cursos de enseñanza. Allí Kraft conoció a Jeff Graves, un compañero de estudios de Minnesota 4 años menor que Kraft, con quien comenzaría una relación. Y fue ese pequeño momento, ese pequeño error que desataría todo detrás de la vida de Randy Steven Kraft. Y les estoy hablando del 14 de mayo del año 1983, específicamente a la 1:10 de la mañana, cuando fue arrestado y los policías encontraron algo perturbador en su carro. El oficial de esa noche se acercó al carro de Randy Kraft y vio que había otro hombre y en un inicio pensaron que se trataba de un hombre que también estaba ebrio. Se dieron cuenta que este hombre tenía muchísimas botellas en lo que era la parte de sus pies y tenía una chaqueta por encima. Este hombre estaba muerto y había sido estrangulado con su propio cinturón. El hombre que estaba tendido en el carro de Randy Kraft era Terry Lee Gambrell. Él era un marino de 25 años de edad. En el carro había muchas botellas de alcohol, varias prescripciones de fármacos y muchos tranquilizantes. Pero otra cosa en particular, aparte de hallar este cuerpo, fue lo que le puso también los pelos de punta a los oficiales, y es que el asiento estaba completamente lleno de sangre. Sin embargo, Terry Lee no tenía ninguna herida abierta como para producir tanta sangre impregnada en el asiento. Aparte de esto, también encontraron 47 fotografías de varios hombres jóvenes desnudos, algunos en posiciones que se podría decir pornográficas, y en apariencia estaban dormidos o incluso podrían haber estado muertos. Posteriormente, y como parte de la investigación, los oficiales se dirigen hacia la casa de Randy Kraft, la casa que compartía con su pareja, para indagar más y ver si podían encontrar algo que lo pudiese incriminar. Y acá muchísima más evidencia fue encontrada. Fueron encontrados ropa y pertenencias personales de otro hombre que había sido encontrado muerto cerca de la autopista. Este asesinato del hombre había ocurrido aproximadamente una década atrás. También habían muchísimas fotografías de en lo que apariencia eran otras víctimas que al parecer estaban dormidos o muertos. Y otra cosa espeluznante, él tenía una lista codificada con 61 referencias crípticas a sus víctimas. Es decir, se creía que esas 61 codificaciones era cada una referencia a sus víctimas de homicidio. Acá también se pudo deducir que habían asesinatos dobles y es por esto que a él se le llama el asesino del scorecard o la tarjeta de puntuación. Randy Kraft era un asesino en serie. En el año 1970 es donde se cree que fue el primer asalto de este hombre Randy Kraft. Sin embargo, fue en parte un poco frustrado debido a que su víctima pudo escapar. Y les hablo de Joseph Gerald Fancher. En marzo del año 1970, en Huntington Beach, Kraft se encontró con Joseph Gerald Fancher, que tenía tan solo 13 años de edad. Fancher había escapado de su casa y ese día le contó a Randy lo que había sucedido, así que Randy lo invitó a su departamento y le dijo muy amablemente que se podía ir a vivir con él. El niño estuvo de acuerdo y llegó al apartamento de Randy Kraft en Vermont Shore. Aquí, Randy Kraft lo drogó, abusó sexualmente de él y lo agredió. Después de que Randy saliera a trabajar, era la oportunidad perfecta para que Joseph pudiera encontrar. Y un civil normal vio el estado de Joseph, quien evidentemente se encontraba bajo el efecto de las drogas, y llamó a la ambulancia. Debido a la cantidad de drogas que había ingerido, su estómago debió ser limpiado y lavado. En el hospital, el pequeño Joseph informó a la policía que Kraft le había dado drogas y que lo había golpeado. No reveló a sus padres ni a la policía que había sido agredido sexualmente.
Se llevó a cabo una búsqueda en el apartamento de Kraft con la cooperación de su compañero de habitación. Sin embargo, como Fancher, este niño había confesado a la policía que había tomado esas pastillas, que se había drogado de forma voluntaria, y también como los agentes habían realizado el registro sin una orden judicial, no se presentaron cargos. Así es como Randy Kraft se libró de este abuso. Wayne Joseph era un camarero de 30 años de edad. Él trabajaba en un bar gay cerca de Sunset Beach. Junto a la autopista Ortega, a finales del año 1971, la policía encontró el cuerpo en descomposición de este hombre. La causa de muerte fue intoxicación debido a un alto nivel de alcohol en la sangre. La ropa de Duquette y las pertenencias nunca fueron encontradas. Se pensó que este hombre fue la primera víctima de Kraft, ya que el bar en el que este hombre trabajaba se llamaba The Stable, y esa fue justamente la primera entrada en el diario del asesino, en su tarjeta de puntuación. Edward tenía 20 años y era miembro de la Marina estadounidense. La última vez que se le vio fue el día de Navidad del año 1972. 2 días más tarde, el 26 de diciembre, su cuerpo fue encontrado junto a la autopista 405 en Seal Beach. Por el estado y heridas en su cuerpo, se reveló que este había sido lanzado de un carro en movimiento. Él había sido atado por las muñecas y los tobillos. Luego fue golpeado con un objeto en la cara antes de que se le golpeara con un garrote. Su cuerpo también mostraba evidencia de numerosas marcas de mordeduras y le habían introducido un calcetín en el ano. En el año 1973, específicamente el 6 de febrero, solo 6 semanas después del asesinato de Edward Daniel Moore, se encontró el cuerpo de un hombre no identificado. Su edad estimada estaba entre los 17 y 25 años. Él fue encontrado junto a la terminal Island Freeway en Los Ángeles. Esta víctima había sido estrangulada con una ligadura y también se le había colocado un calcetín en el ano. Dos meses después, el 9 de abril, el cuerpo de Kevin Clark Bailey, de 17 años, fue encontrado junto a una carretera en Huntington Beach. Bailey había sido castrado y sodomizado antes de su asesinato. Otras 2 víctimas se habrían sumado. Un joven no identificado cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado el 22 de abril. Y un joven de 20 años llamado Ronnie Jean Webb, cuyo cuerpo estrangulado fue encontrado junto a una rampa de entrada de la autopista 405 el 30 de julio, 2 días después de que desapareciera. Las marcas en las muñecas y los tobillos de Ronnie sugerirían que lo habían atado y suspendido de un dispositivo antes de su asesinato. Vincent Cruz Mestas tenía 23 años y era un estudiante del arte bisexual. Su cuerpo fue encontrado en las montañas de San Bernardino, el 29 de diciembre del año 1973. Uno de sus calcetines había sido introducido en su ano. Las manos de Mestas también habían sido separadas de su cuerpo. Estas manos nunca fueron encontradas. Para el mes de noviembre de 1974 se habían encontrado otras 5 víctimas, que definitivamente 3 de ellas habían muerto en manos del mismo asesino. De esto no había duda. Se encontraron por separado durante 1974 al lado o cerca del transporte masivo en el sur de California. 2 de estas víctimas, Malcolm Eugene Little, de 20 años, y James Dale Reeves, de 19, habían sido encontradas cada uno junto a la autopista, con objetos extraños insertados en sus cuerpos, mientras que el cuerpo de la tercera víctima, de 18 años, era un infante de marina y su nombre era Roger Edward Dickerson. Él presentaba pruebas de marcas de mordeduras,
al igual que varias de las víctimas anteriores. John Leras era un estudiante de secundaria quien tenía apenas 17 años de edad y fue el 3 de enero del año 1975 que fue secuestrado por Randy Kraft, quien lo asesinó. El joven fue visto por última vez subiendo a un autobús en Long Beach. Su cuerpo, estrangulado, fue encontrado el día siguiente, tirado en Sunset Beach con un objeto extraño sobresaliendo de su ano. Las marcas de arrastre a lo largo de la playa cerca de donde su cuerpo había sido descartado indicaban que definitivamente habían sido dos las personas que habían llevado el cuerpo de Leras hacia el agua. Habían pasado tan solo 2 semanas después de que Leras fuese encontrado asesinado, y el 17 de enero el cuerpo de un joven de 21 años de edad llamado Craig Johnaitis fue encontrado en el estacionamiento del Hotel Golden Sails, cerca de la Pacific Coast Highway y Lowndes Drive en Long Beach. Craig fue asesinado por estrangulamiento con un trozo de cuerda. En apariencia, este trozo de cuerda se podría tratar del cordón de un zapato. Keith David Cradwell pretendía viajar hacia el sur y lo hizo de la forma más popular en los 70, haciendo autostop, es decir, se paraba en lo que eran las carreteras y pedía ride a las personas que iban conduciendo. El 29 de marzo del año 1975 fue el día en el que lo hizo. En la noche de ese día, en un estacionamiento, dos jóvenes vieron a sus amigos, May y Keith Cradwell, dentro de un Mustang blanco y negro. Ese carro entró rápidamente y se detuvo. El conductor se inclinó, abrió la puerta del pasajero y empujó a May, que al igual que Keith estaba básicamente inconsciente por el consumo de alcohol y de Valium. May estaba en el asiento trasero y desde ahí fue tirado hacia el pavimento del estacionamiento. El conductor luego se alejó del lugar a toda velocidad. Mientras lo hacía, los amigos notaron que Keith Cradwell se desplomó contra el hombro del conductor, haciendo evidente que estaba inconsciente. Un mes después, un espeluznante y repulsivo encuentro. La cabeza cortada de Keith fue encontrada cerca del puerto de Long Beach. Cuando se hizo este descubrimiento, la policía arrastró toda Long Beach con el fin de encontrar pistas y pruebas que dieran con el asesino del joven. Lo que necesitaban encontrar era una sola cosa: el auto que tomó Keith como autoestopista. Este carro estaba registrado a nombre de nada más y nada menos que a Randy Stephen Kraft. El 19 de mayo de 1975 la policía interrogó a Kraft y él dijo que en efecto él había recogido a Cradwell y que solamente estuvieron dando algunas vueltas en el carro, pero que después él dejó a Keith sano y salvo en un café. Después de eso no supo más de él. Los detectives presuntamente querían culpar a Kraft por este asesinato. Sin embargo, los fiscales del condado de Los Ángeles se negaron, ya que había ausencia de cuerpo o causa conocida de la muerte. No habían pruebas y Randy tampoco tenía antecedentes. El 31 de diciembre del año 1971, Mark Hall fue llevado a un cañón remoto donde fue atado a un árbol. El informe de la autopsia enumeró la causa de la muerte como asfixia causada por hojas y tierra que se encontraron alojadas muy profundamente en la tráquea de Mark. La autopsia también reveló que Hall había sido sodomizado y castrado. Sus genitales fueron imputados y también fueron insertados en su recto. Definitivamente el hecho de que los policías interrogaran a Kraft sobre el asesinato de Cradwell lo habían enojado bastante para cometer este atroz asesinato de esta manera tan cruel. Además, el pecho, escroto, nariz y mejillas de Mark Hall habían sido quemados con un encendedor de automóvil y sus ojos habían sido destruidos por el mismo objeto. Mark Hall tenía numerosas incisiones que habían sido producidas por una botella rota. Los expertos forenses pudieron deducir que Mark Hall había estado vivo durante gran parte de esta terrible y espeluznante experiencia.
1975 había un total de 14 víctimas, cuyos cuerpos habían sido encontrados en 4 condados separados en los 3 años anteriores. Habían sido estas víctimas vinculadas al mismo asesino. Todas habían sido varones caucásicos con características físicas similares. Ya teníamos un perfil de la víctima. El 24 de enero, investigadores de homicidios de varias jurisdicciones en el sur de California se reunieron en el condado de Orange para discutir el progreso de la búsqueda del asesino desconocido. Se describió a este asesino como una persona lujuriosa, metódica y bien organizada, y que definitivamente su inteligencia era superior a la media. Algunos creyeron que los asesinatos eran obra de más de un individuo y que esos asesinatos no pudieron ser realizados por una sola persona, y que esta persona o estas personas definitivamente tenían antecedentes militares por las siguientes características. Los cuerpos de las víctimas tenían residuos de papel de seda en la nariz conforme a un procedimiento militar conocido para que se evite que los cuerpos se purguen después de la muerte. También existió la teoría de que la colocación de los calcetines dentro del ano de las víctimas era para lo mismo, para evitar la purga después de la muerte. A pesar de tener un perfil creado de las víctimas y del asesino, realmente no habían sospechosos concretos. Era el año 1976 cuando Kraft había terminado su relación con Jeff Graves. Poco después, él comenzó una relación con un aprendiz de panadero de 19 años de edad llamado Jeff Seelig. La pareja se mudó a Laguna Hills. Aunque ninguno de los dos estaba inclinado hacia una relación monógama, la pareja consideraba que su relación realmente era permanente. Más tarde, Seelig informó a los investigadores que él y Kraft recogían regularmente y les hacían proposiciones a los autoestopistas, que, si ellos querían, los podrían acompañar a su apartamento para un trío. Sin embargo, Seelig dijo que nunca vio una actitud violenta por parte de Kraft en su contra o en contra de algunas de las personas que habían invitado a su departamento. Así que realmente para él, Kraft no tenía tendencias violentas. Se ha llegado a teorizar que la relación de Kraft con Seelig es un factor que contribuye a la repentina pausa de los asesinatos que se sabe que él cometió, ya que él no había vuelto a matar hasta el 10 de diciembre del año 1976, y esta vez la víctima fue Paul Joseph Fox, de 19 años de edad, y él nunca fue encontrado. No obstante, el nombre de Fox era figura clara en la tarjeta de puntuación de Kraft. Es decir, Paul Joseph en efecto estaba dentro de la lista que tenía Randy Kraft. Hughes recibió Valium antes de que se le abriera el escroto y se le quitara uno de los testículos. Luego de esto, él fue estrangulado hasta la muerte con una ligadura. Su cuerpo fue tirado completamente vestido, solo que no tenía los cordones de sus zapatos. Dos meses después, el 11 de junio, el cuerpo de Roland Gerald Young, de 23 años, fue encontrado cerca de una autopista en San Diego. Young había sido castrado antes de que se le matara a puñaladas. Definitivamente las abrasiones en su cuerpo habían indicado que su cuerpo fue arrojado desde un vehículo que definitivamente viajaba a alta velocidad. 8 días después, el cuerpo de un infante de marina del Camp Pendleton de 20 años de edad llamado Richard Allen Kidd fue encontrado junto a una carretera en Milton Parkway. Las ronchas en las muñecas de Kidd indicaban que a él se le había atado también antes de estrangularlo con una ligadura. La espuma que salía en su garganta indicaba que también se estaba ahogando como resultado de flurazepam y el alcohol que había consumido en el momento de ser estrangulado. El 6 de julio de 1978, Keith Arthur, de 23 años, había ingerido grandes dosis de paracetamol y alcohol antes de que fuese estrangulado. Él fue estrangulado con los cordones de sus propios zapatos y su cuerpo fue tirado al lado de la autopista Interestatal 5, y Keith
todavía estaba vivo cuando fue descubierto. Sin embargo, poco después de entrar al hospital, murió. Su pezón izquierdo había sido quemado con un encendedor de automóvil, igual que alguna de las víctimas anteriormente mencionadas. Dos meses después, el 29 de septiembre, el cuerpo de Richard Anthony Crosby, de 20 años de edad, fue encontrado al norte de la autopista 71 en San Bernardino. Crosby había desaparecido el día anterior cuando hacía autostop a su casa desde un teatro en Torrance. El joven murió por asfixia y su pezón izquierdo había sido mutilado con un encendedor de automóvil. La última víctima del año 1978 fue un camionero de Long Beach de 21 años de edad llamado Michael Joseph Inderbiren, cuyo cuerpo castrado fue encontrado junto a la autopista de San Diego el 12 de noviembre del año 1978. Además de haber sido castrado, Inderbiren también había sido violado con un objeto extraño y había sufrido quemaduras similares a las infligidas en Mark Hall 2 años antes. La causa de la muerte definitivamente era asfixia. No se supo que Kraft hubiese vuelto a matar hasta el 16 de junio del año 1979, cuando secuestró a un marine de 20 años llamado Donnie Harold Crisell. Su cuerpo fue arrojado desde un vehículo en movimiento hacia la autopista 405. La causa de la muerte figuraba como intoxicación alcohólica aguda, aunque habían marcas de quemaduras que indicaban que Crisell había sido atado y torturado antes de que su cuerpo fuera tirado. Es 2 meses después, el 29 de agosto, que el cuerpo desmembrado de un hombre sin identificar de una edad entre los 18 y 30 años fue encontrado colocado en 2 bolsas de basura detrás de una gasolinera Union 76 en Long Beach. Existe una entrada en la tarjeta de Kraft que se cree que hace referencia a este asesinato, ya que la entrada simplemente dice 76 y este cuerpo fue arrojado en una gasolinera Union 76. Aunque solamente se encontró la cabeza, el torso y la pierna izquierda de esta víctima, como a muchas otras, se le había colocado un calcetín dentro del ano. 2 semanas después, el 14 de septiembre, también se encontró otro cuerpo. Este era el de Gregory Wallace Jolie, de 20 años de edad. Su cuerpo fue encontrado en Lake Arrowhead. Jolie había sido castrado y su cabeza y piernas habían sido amputadas, justamente como la víctima anterior. Sus posesiones personales se encontraron más tarde en la casa de Kraft. Se cree que el 24 de noviembre del año 1979, un joven de 15 años de Santa Ana llamado Jeffrey Sayer fue secuestrado y asesinado por Kraft. Sayer fue visto por última vez en una parada de autobús en Westminster, mientras viajaba a casa después de una cita con su novia. Se cree que en la entrada en la tarjeta de puntuación de Randy Kraft, que está como fecha de Westminster, se refiere al asesinato de Sayer. El 18 de febrero del año 1980, otro cuerpo fue encontrado, y este fue el cuerpo de Mark Allen Marsh, de 19 años de edad. Él fue decapitado y fue tirado cerca de la autopista Templin. Marsh fue visto por última vez haciendo autostop hacia Buena Park. En el verano del año 1980, Kraft estuvo viajando hacia el vecino estado de Oregon como parte de una asignación contractual que le delegaron sus empleadores. Durante el tiempo que duraron sus viajes, estuvo residiendo en una ciudad cercana a Portland. Antes de regresar a California en agosto, se cree que reclamó otras 2 víctimas, las cuales estaban incluidas en su tarjeta de puntuación claramente con referencias crípticas que incluían la palabra Portland. La primera víctima era Michael Sheen O'Fallon, que fue asesinado el 17 de julio. Michael había estado en un viaje en solitario por los Estados Unidos y Canadá haciendo autostop. De hecho, él había planeado todo este viaje para después poder entrar en la universidad.
él fue llenado con alcohol y Valium antes de ser estrangulado hasta morir. Su cuerpo desnudo fue hallado en Salem. Él fue incluido en la tarjeta de puntuación de Kraft como Portland Denver, ya que este joven era de Denver y fue encontrado en Portland. Al día siguiente se cree que Kraft mató a un hombre de entre 35 y 45 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado junto a una autopista en la ciudad de Woodburn. Esta víctima, que figura como Portland Elk en la tarjeta de puntuación de Kraft, había ingerido un nivel tóxico de Valium y Tylenol antes de que fuese estrangulado con una ligadura. Se había encontrado la foto de un joven sentado en el sillón en la casa de Kraft, y este joven era Robert Wyatt Loggins. Esta imagen fue tomada definitivamente por Kraft en su propia casa en Long Beach en agosto del año 1980, y es el 3 de septiembre de este mismo año que el cuerpo de Robert Loggins fue encontrado en una bolsa de basura ubicada cerca de la área del Toro Marine. El 10 de abril de 1981, el cuerpo de un joven de tan solo 17 años, llamado Michael Clark, fue encontrado junto a la autopista interestatal 5, cerca de la comunidad de Goshen, Oregon. Clark había sido secuestrado mientras hacía autostop desde Washington a California. El joven fue asesinado por 31 golpes en la cabeza, cada uno con un instrumento contundente que le había destrozado su cráneo. Además, Clark había sido sodomizado y su cuerpo fue salvajemente golpeado, pateado y restregado. Se cree que Clark se ingresó en la tarjeta de puntuación de Kraft como Portland Blood debido a la grandísima cantidad de sangre que este homicidio había provocado. 4 meses después del asesinato de Clark, el 20 de agosto del año 1981, el cuerpo parcialmente vestido de Christopher Allen Williams, un joven que prestaba servicios de índole sexual y que apenas tenía 17 años, fue encontrado en las montañas de San Bernardino. Él habría consumido fenobarbital y benzodiazepina. Se le encontró con un pañuelo de papel alojado profundamente en sus fosas nasales, lo cual definitivamente provocó que este joven se ahogara con su propia mucosidad. Fue el 29 de julio del año 1982 cuando se encontró el cuerpo en descomposición de un joven de Pittsburgh, de apenas 14 años. Él era Raymond Davis. Cuando se encontró el cuerpo se pudo ver que anteriormente se hizo un gran esfuerzo para ocultar el cuerpo de Davis debajo de hojas y en el suelo. Davis desapareció mientras estaba buscando a su perro el 17 de junio en el Echo Park. Las muñecas del joven habían sido anudadas detrás de su espalda de la misma manera que la víctima Michael Fallon, y había sido estrangulado con su propio cordón de zapato. Se cree que en la entrada en la tarjeta de puntuación de Kraft que dice solo perro, se refiere a Davis. A tan solo 12 metros también estaba el cuerpo de Robert Ávila, de 16 años. Ávila se había encontrado desaparecido desde el 21 de julio. Lo habían estrangulado hasta la muerte con un trozo de cable. El 1 de noviembre del año 1982, Kraft asesinó a Arne Michael Lane, de 24 años. Lane fue visto por última vez haciendo autostop hacia el condado de Orange en busca de trabajo. Su cuerpo no fue encontrado hasta enero de 1984, es decir, 2 años más tarde de su asesinato o de su desaparición como tal. 4 semanas después del asesinato de Lane, el cuerpo semidesnudo de Brian Witcher, de 26 años, fue tirado de un vehículo en movimiento junto a la autopista de Oregon. Witcher había ingerido altos niveles de alcohol y Valium, pero murió por asfixia. El 3 de diciembre del 82, Anthony José Silveira, de 29 años, desapareció mientras hacía autostop hacia Medford. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas después, estrangulado, sodomizado y con evidencia de haber sido violado con objetos extraños antes de su asesinato. En los momentos de los asesinatos de Witcher y Silveira, Kraft había estado en el estado de Oregon en un viaje de negocios. Este viaje terminó el día de la muerte de Silveira.
El 4 de diciembre, Kraft condujo desde Portland hasta Seattle para visitar a unos amigos. A él durante esta visita se le pudo observar vistiendo una chaqueta militar con la inscripción de Silveira. En Grand Rapids se observó a Kraft conversando con Dennis y Christopher en el área de recepción del hotel poco antes de la medianoche. Sus cuerpos posteriormente fueron descubiertos el 9 de diciembre en un campo abierto cerca del hotel. Ambas víctimas habían consumido alcohol y Valium antes de su sodomía y asesinato. Los cuerpos habían sido colocados en posiciones sexualmente sugerentes. Dennis Al, de 24 años de edad, había muerto por asfixia y Christopher Sherburne, de 20 años, había sido estrangulado con su propio cinturón. Además, se había insertado un bolígrafo en la uretra de Sherburne antes de su asesinato. Ambas víctimas fueron registradas en la tarjeta de puntuación de Kraft en una sola entrada que decía GR2, haciendo referencia a Grand Rapids 2 por las dos muertes. Kraft dejó en el hotel un juego de llaves de Sherburne y la chaqueta militar de Silveira. El 8 de diciembre, Randy Steven Kraft viajó de Michigan hasta Portland. Aquí asesinó a Lance Tax, de 19 años, quien había sido visto por última vez haciendo autostop. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente cerca de donde había estado el cuerpo de Witcher, el cual había sido encontrado tan solo 2 semanas antes. Como había sido el caso de Al y Sherburne, Tax había sido rociado con alcohol y Valium antes de su asesinato, aunque Tax había muerto por asfixia causada por un calcetín en la tráquea. Eric Church, de 21 años, fue visto por última vez con vida haciendo autostop desde Orange hasta Sacramento el día anterior a su asesinato. Su cuerpo fue encontrado junto a la Interestatal 605. La autopsia había concluido que Church había ingerido altos niveles de, adivinemos, alcohol y Valium y había sido sodomizado. Las marcas de cuerdas en las muñecas de Church indicaron que había luchado contra sus ataduras antes de morir, por una combinación de estrangulación con ligaduras y numerosos golpes en el costado del cráneo, infligidos definitivamente por un instrumento contundente. Geoffrey Nelson, de 18 años, y Roger DeVol, de 20 años, fueron vistos por última vez fuera de la casa de un amigo llamado Bryce Wilson, un poco antes de la medianoche. Ellos le dijeron a su amigo Bryce que tenían la intención de ir a comprar algo para comer, y es el 12 de febrero cuando el cuerpo desnudo de Nelson fue encontrado cerca de la autopista Garden Grove. Varias horas después de que su cuerpo fuera descubierto, encontraron el cuerpo de DeVol. Él había sido castrado, estrangulado y arrojado desde un vehículo en movimiento. El cuerpo de DeVol fue encontrado al día siguiente en la ladera de una montaña cerca de Mount Baldy, en el condado de San Bernardino. Definitivamente la lista que hizo este hombre hacía referencia a cada uno de los homicidios que había llevado a cabo. Muchas de las entradas o de las escrituras que realizó, de las líneas, se cree que son un poco extrañas o que tal vez no tengan ningún sentido, pero sin duda alguna para los investigadores definitivamente esto hace una clara referencia a sus víctimas. Tenemos EDM, que hace referencia a Edward Daniel Moore, mientras que la otra entrada que dice Vince M hace referencia a Vincent Mestas. En otras entradas él hace referencia a las torturas o también a los lugares en donde se realizaron los hechos. De las 67 víctimas, 22 de ellas no se han podido recuperar, es decir, 22 codificaciones siguen siendo un misterio. Fue el 16 de mayo del año 1983 que se acusó formalmente a Randy Kraft
por la muerte de Gambrill. Y para el 8 de septiembre los investigadores habían entrevistado a más de 700 testigos y habían reunido a más de 250 pruebas físicas que apuntaban a la culpabilidad de Kraft en otros 15 homicidios cometidos entre diciembre del año 1972 y febrero de 1983. Él fue acusado formalmente de estos 15 asesinatos, además de 2 cargos de sodomía y 1 de castración en esta fecha. El juicio contra Randy Kraft comenzó el 26 de septiembre del año 1988 en el condado de Orange. Más de 160 personas fueron convocadas para testificar. La defensa de Kraft lo que hizo fue basarse básicamente en las personas alternativas que pudieron haber cometido estos actos. También describieron a Randy Kraft como un hombre trabajador, honrado y que definitivamente no le podría hacer daño a nadie. También apuntaron que en un inicio los investigadores creían que esas 16 víctimas habían sido asesinadas por otros asesinos en serie y apuntaron hacia Patrick Kearney y William Bonin. También argumentaron que como tal no había pruebas concretas que indicaran que en efecto Randy Kraft había asesinado a estos hombres. La sentencia fue dictada el 29 de noviembre del año 1989. Posteriormente, la defensa de Randy Kraft desestimó las afirmaciones de la fiscalía por ser altamente especulativas y presentó una tomografía que, según ellos informaron, reveló anomalías en los lóbulos frontales del cerebro del cliente Randy Kraft, lo que reducía su capacidad para controlar sus emociones y sus impulsos. La fiscalía inmediatamente rechazó este testimonio afirmando al jurado: no hay nada malo en el cerebro del señor Kraft, aparte de que le gusta matar por satisfacción sexual. Es así como el 11 de agosto del año 1989 el jurado dictó sentencia de muerte. 3 meses después, el 29 de noviembre, el juez condenó formalmente a Kraft a la muerte. La sentencia posteriormente fue confirmada por la Corte Suprema de California el 9 de agosto del año 2000. Kraft permanece en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin. Continúa negando su culpabilidad en cualquiera de los homicidios por los que es condenado o sospechoso de haber cometido. Por otro lado, también tenemos el misterio de un posible cómplice, ya que se dice que hubiese sido casi que imposible que Kraft pudiera levantar a un hombre de 90 kilos por sí mismo y dejarlo en las zonas donde había dejado diferentes de sus víctimas. También se dice que algunas de sus víctimas cayeron de su auto que estaba en movimiento y que hubiera sido imposible para Kraft poder lanzar un hombre de tal peso solo mientras conducía a alta velocidad. Aparte de esto, en una de sus víctimas encontradas en la playa se pudo ver que había huellas de una tercera persona, es decir, Randy Kraft, la víctima y alguien más. Sin embargo, el misterio de este cómplice sigue abierto y sin ser resuelto. Por otro lado, la fiscalía también informó que en muchos de los homicidios no se culpó a Kraft debido a que era evidente que había actuado una tercera persona, así que no podían vincular a Kraft con estos homicidios sin tener a esa persona, ya que las pruebas realmente eran circunstanciales. La fiscalía cree que el examante de Kraft, Jeff Graves, pudo haber ayudado a Kraft en varios asesinatos. Graves había vivido con Kraft entre el 71 y el 76. Jeff había sido interrogado en relación con el secuestro y asesinato de Cradwell en 1975, ese asesinato que abrió la caja de Pandora. Él verificó parte de la declaración de Randy Kraft a la policía. Durante el juicio de Randy Steven Kraft, Jeff Graves iba a ser interrogado, sin embargo, antes de que esto ocurriera, el hombre murió de SIDA. Bob Jackson, quien, según informes, había ayudado a Kraft a asesinar a 2 personas y dejarlas en autopistas. Un caso en Wyoming en el año 1975 y el otro en Colorado en 1976. Esto realmente no pudo ser confirmado por los condados. Sin embargo, este hombre fue llevado a un centro psiquiátrico. En determinado momento, este hombre dijo que la tarjeta de puntuación que tenía Kraft se trataba de sus homicidios más memorables, sin embargo no eran todos, que él creía que el número se aproximaba a los 100.
Hasta cierto punto creo que el egocentrismo de Randy Kraft le permitió llegar a esta cifra tan increíble de víctimas, ya que él definitivamente pensaba que nunca lo iban a atrapar y seguía cada vez con más y más personas muriendo en sus manos. Me pongo a pensar qué hubiese pasado si realmente con su primera víctima, Joseph, el niño de 13 años, que logró escapar y contarle a la policía que había sido drogado y que no le dijo a la policía ni a sus familiares, pero que también fue abusado por parte de Kraft. ¿Qué hubiera pasado si realmente se hubiera hecho una investigación a profundidad y que a pesar de que este niño tomó las drogas por su propia voluntad y a pesar de que los policías entraron a la casa de Randy Kraft a indagar sin una orden, qué hubiera pasado si esto se hubiera ignorado y si realmente se hubiera investigado un poco más a fondo? Y si este hombre hubiese obtenido una sentencia por abusar del pequeño Joseph. Porque sí, en efecto, Joseph tomó estas drogas por su propia voluntad, sin embargo era tan solo un niño de 13 años y un adulto fue la persona quien le proporcionó estas drogas. Ese creo que es sin duda uno de estos casos en los que decimos caras vemos y mentes psicópatas no sabemos, ya que en apariencia este hombre era un hombre normal, con un buen trabajo, estable, bastante inteligente, que había estado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, así que es impactante definitivamente ver todo lo que detrás de este hombre se escondió. Tanta tortura, tantas muertes y tantísimas víctimas. Yo quiero saber tú qué opinas de este caso, qué opinas de Randy Kraft y si crees que él es inocente como lo alega hasta el momento. Si este video te gustó me ayudarías muchísimo compartiéndolo en tus redes sociales para que más personas se enteren de este caso y también de este canal. Si quieres ver más contenido como este te recomiendo que te suscribas a este canal, así como lo espero que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal, porque te recuerdo que todos los viernes son viernes de caso, no te los puedes perder. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo viernes de caso. Bye.